Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace unos días, dando una catequesis, me preguntaba un joven: ¿para qué tantas cosas en la iglesia, en la liturgia? ¿Para qué tantos signos? ¿Qué significan los colores? ¿Qué significa estar de pie? Bueno, ¿qué sentido tiene eso? ¿Para qué? Eso es como perder el tiempo. Tengo que explicarle yo todo lo que significa los signos en nuestra vida diaria, no solamente en la liturgia. Nosotros estamos llenos de signos por todo lado. El chico era un jugador de baloncesto. Y le dije yo: bueno, en baloncesto ¿son importantes los signos? Y sí. ¿Qué hace un árbitro de baloncesto? ¿Qué hace? Tiene que expresar, pitar y expresar, manifestarlo con las manos, hacerle el gesto con las manos para poder que se le entienda. Si es un dribbling ilegal, si está pasándose, de una cancha a otra, etcétera, todo lo que hace parte del juego del básquetbol. Si el árbitro pitara y se quedara así, sin decir nada, se perdería. Los signos están por toda parte en nuestra vida y no podemos evitarlos. Los signos hacen parte de nuestra comunicación. Estas letricas que vemos aquí son signos que tenemos que aprender nosotros a conocerlas para poder llegar a entender ese significado de los signos. Bueno, antes de continuar, me alegra mucho poder estar aquí. Me siento como en casa, como en mi país, lleno tanta gente. Estoy acostumbrado a celebrar con 6 o 8 personas. Bueno, un poquitico más, pero generalmente son muy pocas personas. Y aquí siempre admira esta participación tan viva de personas de todos los grupos de edades, no solamente mayores, sino jóvenes, niños, que animan, que de verdad que animan. Ya les decía entonces, en la vida humana los símbolos y los signos son muy importantes. Son la base de la comunicación humana. El ser humano es corporal y espiritual. Eso lo podemos constatar nosotros en todo momento. Expresa y percibe las realidades espirituales a través de los signos y símbolos. Con el lenguaje, ya lo hemos dicho, para poder hablar, va el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, el lenguaje de los signos, de los sordomudos. Nos podemos comunicar con gestos o con acciones. El signo comunica un concepto. Diferencia entre signo y símbolo. El signo comunica un concepto. Cuando escribimos la palabra amor a través de esos signos, solo define o podemos definir lo que es el amor, un sentimiento que nos hace sentir bien, todo lo que queramos definir del amor. Pero el símbolo va más allá.
es la comunicación de una experiencia. El signo un concepto, el símbolo una experiencia. Nos dice más, por ejemplo, que hablar del concepto del amor, de sentirnos amados, de recordar algo o guardar. ¿Cuántos de nosotros nos guardamos algo que es un símbolo para nosotros del amor que nos dieron, de un recuerdo de algo? Se convierte en un símbolo para nosotros de un momento especial en nuestra vida. Para hablar hoy, hablar en este momento de símbolos y signos, es hablar de comunicación no verbal. Comunicar sin palabras. Una sonrisa, como uno habla dado ahora, un apretón de manos, no necesitan ser explicados. Conocéis los que conocimos la señal de stop, el humo que puede aparecer por allá, un rostro con arrugas, como yo, que ya tengo algunas arruguitas. Bueno, todo eso nos lleva a unas realidades. Señal de stop, paramos, el humo que hay, fuego en alguna parte, el rostro con arrugas que han pasado ya algunos años en esa personita. Esos son los signos y los símbolos. El símbolo es universal. Los elementos de la naturaleza se convierten en símbolos. El agua, el fuego, el sol, el cielo, la luz. O las cosas hechas por el hombre. Un anillo, una iglesia, bueno, tantas cosas que hacemos y se convierten en símbolos. Y así como en la comunicación con los demás necesitamos de esos símbolos y signos, lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Dios nos habla también de una manera simbólica y significativa. Nos habla primero a través de la creación, que es la gran manifestación de Dios hacia nosotros. Vemos la obra de la creación, y ya nos remontamos a un creador todopoderoso. Cuando miramos toda la armonía y la perfección de la naturaleza, nos remontamos a algo pues que es superior a nuestro alcance. También hay signos y símbolos de la vida social nuestra, como el lavar, el ungir, el partir el pan, el compartir la copa, el cenar, que pueden expresar la presencia santificante de Dios y la gratitud del ser humano hacia su Creador. Todos esos símbolos los utilizamos nosotros y vamos a ver más adelante en la liturgia. La liturgia cristiana ha integrado esos elementos de la creación, lo recordamos en muchas partes de nuestras celebraciones, y de la cultura humana, confiriéndole la dignidad de los signos de la gracia nueva en Jesucristo. La liturgia, aunque se sirve de la comunicación verbal, usa sobre todo esa comunicación no verbal. La veis vosotros, mira, todo esto son signos. Unas luces, un mantel blanco, unos ornamentos verdes, canto, gente reunida, unos ministros. Todo nos habla sin palabras. La liturgia está hecha además de palabras, de elementos, cosas materiales, agua, que la vamos a utilizar ahora, aceite, pan, vino. Gestos como el estar de pie, significa algo, el estar sentados como estáis vosotros. Actitudes, oramos, alabamos, hay alegría, el canto es una expresión de la alegría. Hay movimientos, la procesión que hicimos hasta aquí, con el Cristo, movimiento. La procesión que hacéis vosotros cuando venís a comulgar, otro movimiento que tiene un significado especial dentro de nuestra celebración. En la relación, eso pues, en la liturgia entonces celebramos simbólicamente, con palabras y simbólicamente. En la relación con Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo recibe signos y símbolos que marcan su vida litúrgica, signos de la alianza. Lo vemos en la Biblia. La circuncisión que marca esa pertenencia, simboliza esa pertenencia del pueblo de Israel a Dios. La unción y consagración de reyes y sacerdotes, la imposición de manos, los sacrificios y sobre todo la Pascua, ese gran elemento significativo para el pueblo de Israel como liberación, símbolo de la liberación de Egipto,
que Dios estuvo con ellos. La iglesia ve en estos signos una prefiguración de los sacramentos, es decir, de la nueva alianza. Toma esos elementos, la Pascua judía se transforma también, o la vemos como la Pascua cristiana, porque Jesucristo celebró esa última semana Pascua y se convirtió en nuestra Pascua cristiana. Cristo en su predicación asume los signos de la creación para dar a conocer los misterios del reino. No vayamos muy lejos. Hoy el Evangelio, si bien está el hecho de esa visita de Jesús a esta familia de Betania, a Marta, María y a Lázaro, eso se convierte en un signo muy especial de cómo estas dos mujeres representan dos actitudes fundamentales en la vida de la iglesia. El activismo o la actividad, que se puede convertir en activismo, y la otra, esa parte de escucha de la palabra, pues la parte espiritual. Marta y María simbolizan esas dos acciones dentro de la iglesia. Miremos, todo en la Biblia es simbología. Utilizamos esos signos. Jesús, a través de sus milagros, está también dando no solamente el milagro como tal, sino un signo. Cuando cura a un paralítico, bueno, expresa que también estamos llamados a... Jesús nos levanta, nos cura y espera que caminemos a anunciar también el reino. Bueno, muchos momentos de la vida de Cristo, de su predicación, de sus milagros, que son signos, como San Juan también habla de los signos en el Evangelio. Y desde Pentecostés, el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos sacramentales de su iglesia, que son los sacramentos como los conocemos nosotros. La liturgia se realiza entonces por signos sensibles con los que la fe se alimenta, se robustece y se expresa. Si esa fe no se expresa, no se manifiesta, pues se languidece. Por ejemplo, si no vamos a misa, es un signo que nuestra fe se ha enfriado y que ya no queremos hacer nada. Bueno, muchas cosas. Recordemos, Dios se acerca a la humanidad en términos de encarnación. Se hace uno como nosotros. Jesús es el sacramento primordial, el lenguaje más expresivo, la mejor expresión de Dios, podemos decir, el más claro signo de esa presencia de Dios en medio de nosotros. La creación entera se hace presente en la liturgia, yo lo había manifestado, en la luz, el fuego, el agua, el incienso, la ceniza, los ramos, la sal. Hablamos con todo el cuerpo. Gestos y movimientos son vehículos de comunicación. El ser humano, por su misma constitución espiritual y corporal, solo se expresa plenamente cuando a la actitud interna se une el gesto externo. Eso lo vemos nosotros en nuestra vida diaria. Aquello que llevamos dentro tenemos que manifestarlo. Si estamos alegres, eso se manifiesta en nuestra sonrisa, en nuestro rostro, esa expresión de alegría. Y la liturgia da particular importancia al cultivo de la interioridad, que el cuerpo no distraiga, sino que ayude a manifestar lo que estamos celebrando. Las posturas señaladas para la asamblea dentro de la Santa Misa, a veces está la importancia de ellas. Fomentan el sentido de comunidad. Mirad, vosotros todos estáis sentados en una expresión de comunidad, de unidad. Hay unos haciendo una cosa y otros haciendo otra. Esas posturas expresan ese sentido de comunidad y unidad de todos los participantes. Tenemos esas posiciones claras, seguramente en vuestras células, en vuestros grupos ya habéis hablado mucho de ello, pero recordémoslas rápidamente. Esa actitud en las posturas de pie, como que expresa esa dignidad del ser humano como Señor. Ese es los momentos importantes de la Eucaristía donde estamos de pie. Entramos, cuando saludamos, cuando nos signamos, cuando escuchamos el Evangelio, cuando oramos al Señor. Bueno, expresa también esa actitud de respeto a lo que estamos haciendo. Sentado como estáis vosotros ahora, esa actitud
del que preside en las celebraciones grandes. Veis al Papa que está sentado presidiendo a toda la iglesia en la cátedra, sentado en su cátedra, de quien tiene autoridad y enseña. Esa es la actitud pero también es la actitud del que escucha, del alumno, del estudiante, de aquel que medita y aprende, como leíamos en el Evangelio de hoy. María, que está sentada a los pies de Jesús, escuchando, aprendiendo, amando. De rodillas, expresa esa sencillez y humildad de nuestra vida. Nosotros cuando nos arrodillamos ante el Santísimo, solo ante Dios nos arrodillamos. Tenemos una actitud de adoración, no expresa más que adoración, humildad, súplica de perdón, reconocer a un Dios. Lo hacemos en la Santa Misa cuando la consagración, un gesto en el cual estamos nosotros corroborando esa presencia real de Cristo en la Eucaristía cuando le adoramos. Caminamos, ya les decía ahora, disponibilidad y decisión. Cuando caminamos, un signo de peregrinación también al encuentro con Dios. La señal de la cruz, algo que de pronto en el mundo de hoy, ese signo como que a muchos no les gusta. Yo veo en muchas celebraciones que la gente ya no se hace la señal de la cruz, como que les avergüenza ser cristianos, y es el signo del cristiano, de esa pertenencia a Jesucristo, que no nos avergoncemos de la cruz de Cristo. Eso nos invita a llevar nuestra cruz de cada día. Hay otra señal, la genuflexión, cuando estamos ante el Santísimo, de respeto y humildad. La postración total, que la veis en las ordenaciones, o en el Viernes Santo también cuando nos postramos en señal de adoración. La imposición de manos, ya la mencionaba, que es de bendición, de perdón, de transmisión, de consagración. Elevar nuestras manos. El poder dirigirse a Dios lo hace el presidente de la celebración eucarística o cuando oramos en otros momentos. Nos golpeamos ahora el pecho, también es un signo de arrepentimiento. Estamos compungidos y queremos ese perdón de Dios. No es algo accesorio, sin sentido, tiene sentido. Los besos se invita ahora en la paz. Hay un beso, como dice ya San Pablo, el ósculo de la paz. Daos fraternalmente el ósculo de la paz. Hay cantos en la liturgia, hay colores. Bueno, todo expresa. Que no nos quedemos nosotros solamente en cosas superficiales pensando que la liturgia no tiene nada que decirnos. La liturgia por sí sola habla, no hay que explicarla. El sacerdote no tiene que explicar todo lo que hace. Bueno, ahora vamos a hacer esto y aquello. No, los signos hablan por sí mismos. Es como cuando nos damos la mano, nosotros no. Ahora te voy a dar la mano porque te estoy saludando y esto es un signo de que te saludo. Está ya como implícito lo que significa así dentro de la liturgia. Esos símbolos, esos signos, esos gestos, esas posturas expresan y comunican esa relación, esa actitud del ser humano ante Dios, en todas estas formas, con nuestro cuerpo y con todo nuestro ser. Que el Señor nos ayude a vivir mejor la liturgia y a vivir cada momento que Él nos permite, de adorarlo con el cuerpo y con la mente.